Bueno, muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Es un día de lluvia, es un día que de pronto se vincula con la situación en América Latina, quizás también con el país. Es un día en que uno quisiera que brillara el sol. Lo que yo voy a plantearles a ustedes tiene mucho que ver con todo lo que hemos estado analizando en estos días desde el punto de vista teórico, más bien, quizás también académico, de estudio, riguroso, pero tiene que ver fundamentalmente con una experiencia de vida. Y por eso el título de esto es Testimonio sobre Cuba. Pero quiero hacer una advertencia. Ustedes saben, el testimonio es la declaración de una persona sobre hechos o una experiencia que conoció. Supuestamente esa persona lo que asevera, garantiza que hay veracidad en aquello que se describe. Pero recordemos una cosa importantísima, sobre todo para ustedes que son jóvenes y están en el debate, en la discusión, en la conversación política con adversarios políticos. Cuba, la Cuba de la que hablamos, cuando decimos Cuba, y es un acto erróneo identificar a Cuba con la Revolución cubana, pero esa Cuba a la que nos referimos es del pasado. ¿Sí? Estamos viendo los últimos estertores, lo que queda. Y entonces yo hoy, junto con compartir este testimonio, voy a tener la precaución de no quedarme entrampado en el pasado. Por lo tanto, los invitaré en un momento de esta presentación a hablar también de algo que está relacionado con Cuba, intensamente, pero que pertenece al futuro y que pertenece al presente de ustedes también. Así que vamos a hacer esa separación. Una parte testimonial, la Cuba, que se va hundiendo en el pasado, y otro también testimonial, pero apuntando hacia el futuro, pasando por el presente. Bueno, acá tienen ustedes a un hombre que ha marcado profundamente mi vida y la de una gran generación de chilenos, de una u otra forma, para bien o para mal. Yo diría más bien que para mal, que para bien, pero los ha marcado ya sea porque se identificaron con él. Yo me identifiqué con él, la izquierda chilena, latinoamericana se identificó con él, o también marcó la vida de otras personas porque lucharon en contra de él, trataron de oponerse a lo que él planteó, apoyó, respaldó en América Latina, y también, aunque no lo quisieran, quedaron marcados por esta experiencia. Una experiencia que prácticamente duró 60 años. Los alemanes dicen que uno, cuando menciona este tipo de cifras, debe hacerla pasear, dicen, sobre la lengua, por la boca 2 veces. 60 años de la historia de un continente. 60 años prácticamente, porque hasta su muerte fue el number one en Cuba, 60 años de un país que obtuvo su independencia en 1898. Pensemos en eso. Más de la mitad de la vida independiente de Cuba transcurrió bajo el dominio de Fidel Castro y continúa bajo un Castro. Hay que imaginarse esto, lo que significa en dramas, en frustraciones, en represión, en muerte, en frustraciones profundas para todo un país y en desarrollo perdido y oportunidades de vida perdidas. Este hombre me marcó profundamente y siempre que yo actúo en términos políticos, siempre pienso mucho en esta figura, porque su bombardeo ideológico fue permanente y marcó una etapa esencial de mi juventud. Y mi rebeldía, mi renuncia, mi quiebre con lo que él representaba, obviamente me marcó para el resto de la vida. Aquí ayer varias personas preguntaron, y me lo han preguntado también en la mesa, ¿y esto cómo que alguien se hizo comunista? ¿Cómo alguien se hace de izquierda? Y esa es una pregunta que está referida a mi pasado en aquel entonces, pero se refiere también a mucha gente que ustedes conocen en la universidad, en el trabajo, en el estudio, donde sea. ¿Cómo pasa esto? ¿Qué pasa? Y yo aquí he dividido en 3 columnas de las cuales quiero hablar para explicar por qué yo me hice joven comunista y también para que ustedes entiendan de una mejor forma a aquellos que hoy son
comunista, filocomunista, Frente Amplio, de izquierda, que mantiene una posición tibia frente a Maduro o frente a lo que ha sido esta dictadura castrista. Yo subrayé ayer que cuando yo tomé la decisión lo hice en un colegio alemán de Valparaíso, un medio donde obviamente no se da mucha gente de izquierda. Tomé la decisión, pero lo central que subrayé ayer fue que mi decisión estuvo basada en la buena fe. Y lo digo y lo repito acá con plena conciencia, porque creí que iba a ser algo bueno y positivo para mi país. Lo creía, efectivamente lo creía. Elementos que me permiten explicarles a ustedes de mejor forma. Esta primera columna, hay un tema ahí. El tema de la pobreza en Chile. Eso me marcó profundamente, el verla, el ser testigo de una pobreza que no sufrí, pero que conocí y vi, sobre todo creciendo en Valparaíso, porque Valparaíso es una ciudad con sus cerros, donde las separaciones entre sectores sociales no se dan con plena claridad, porque aunque exista esa separación, ustedes lo verán y se dan cuenta, uno puede ver siempre el cerro de al frente, de más allá, de más acá, y ve la pobreza. Y yo crecí en un país que era muy pobre, se nos olvida a menudo, y eso me marcó en el sentido de qué se puede hacer. Y en este sentido quiero rescatar algo que ustedes también tienen que rescatar, y es la sensibilidad social. No es la sensibilidad social, la preocupación por el otro, la preocupación por los demás, por tener un país mejor, digno, justo en todo sentido, del cual nos podamos sentir orgullosos, no es monopolio de la izquierda. Y esa fue una preocupación para mí. Por eso, en el fondo, yo me hice de izquierda comunista. Quería solucionar los problemas de la pobreza en Chile y alguien, un partido, una ideología, un dogma, me enseñaba a que eso era posible de forma rápida, express. Eso era importante. Y otros sectores sí que estaban en la vida política chilena, aparentemente no estaban preocupados por esto. O si lo estaban, no se notaba, o no se notaba tanto como lo podía hacer la izquierda. Fíjense qué interesante esta etapa. Cuando yo tenía más o menos la edad aquí de los veinteañeros, en Chile la gente vivía en promedio hasta los 64 años. Eso significaba, hoy ustedes saben cuánto está la edad promedio más o menos, está 82. Tenemos un nivel, ¿verdad?, de primer mundo en términos de, y se sigue acrecentando, las perspectivas de los próximos años son tremendas. Genera nuevos problemas, distintos problemas para la sociedad. Eso era, 63, 64 años. Cuando Allende sale presidente de la República tenía más o menos esa edad. Estaba superando el límite incluso de su edad. Ya era hora, en ese entonces, de que estadísticamente tenías que desaparecer. Y fíjense, ¿qué puede expresar mejor la situación de un país y de la pobreza y el nivel que tenía este Chile que eso? Porque 64, y siempre hablamos de los promedios, ¿verdad?, significaba que otros, con menos posibilidades, con menos recursos, vivían 55. Muchos no alcanzaban ni siquiera a jubilar, se morían antes. Y hoy tenemos otro tema, y entre esto está la discusión de cuándo jubilan las personas. Y acá, para recordar el cambio que ha tenido este país, 1987, 45% de la población viviendo en la pobreza. Tenemos la cifra ahí hasta el 2012, 14%. Pero cuando yo crecí y tenía los 20, este país tenía más de la mitad de la gente viviendo en la pobreza. Eso a mí me llevó a buscar una alternativa política que supuestamente me permitiera, apoyando un partido, un movimiento, un grupo, tratar de aliviar un poco esa situación de miseria que estaba a ojos vistas. Era una buena intención. Como dicen, el camino al infierno está tapizado de buenas intenciones. Era muy bueno. Y a mí esto me daba una cierta autoridad moral. Yo estoy preocupado de esto, lo quiero solucionar.
no sufro la pobreza como familia, pero yo quiero ayudar a los demás. Había una actitud también paternalista, digámoslo claramente, pero era noble. Y hay otra columna que quisiera mencionar. Miren, arriba en rojo, aunque aparece Venezuela, pero prácticamente lo que está en rojo, en mi época, a los 20 y tantos, cuando yo me hago joven comunista, ese era el mundo comunista. Eso era lo que controlaba el mundo comunista en el planeta. Es decir, que esto no era una locura, ¿verdad? Esto no era utopía pura, como pudieran acusarme críticos al comunismo. Yo podía decir, esto es real. Hay un tercio de la humanidad, sino más, que vive en el socialismo, comunismo. Y obviamente, esto no existía hace 60 años, estamos hablando entonces, por lo tanto, es cierto lo que decían los padres del marxismo-leninismo, que el mundo marchaba del capitalismo hacia el socialismo y el comunismo. Que era cierto, las etapas de desarrollo que analizaba Marx, ¿verdad? Que sea sociedad primitiva, sociedad esclavista, sociedad feudal, capitalismo, desarrollo normal, natural, socialismo, comunismo. Yo me sentía parte de ese mundo. Y más abajo, como latinoamericano, sentía que estaba en relación con esa, para los comunistas, se referían siempre a la Unión Soviética como la madre patria. Eso es muy interesante. La madre patria para un joven comunista chileno o un comunista chileno del partido no era España, por decirlo así, sino que la Unión Soviética. Había una alianza, Fidel Castro y los líderes o el líder comunista lo representaban. Eso tampoco era utopía, era real. Ayuda, armas, defensa política. Esto era algo serio, concreto. Cuando ustedes escuchan esto y lo recuerdan, porque ustedes lo conocen, se dan cuenta que esto de la lucha por conquistar países, por imponer hegemonía, por controlar países, por imponer tu modelo es una cosa muy seria y que ciertos sectores se lo toman muy en serio. Y estaba este mito fantástico. Imagínense, Fidel Castro, bastante joven, en esta época tenía 17, 18 años en el poder, el Che acababa de morir, eran jóvenes, habían conquistado el poder, estaba lleno esto de mito, de olor, y ayer lo hablábamos, al buen salvaje. ¿Se acuerdan que hablábamos ayer de Rousseau? ¡Qué interesante! Todo esto es maravilloso. Miren lo que hacen los latinoamericanos, apoyémoslo. Recuerden que Jean-Paul Sartre llegó con Simone de Beauvoir a La Habana, lo veíamos ayer, y describen al Che Guevara como el ser humano más perfecto de la época. Entonces, lo celebra un filósofo del peso de Sartre. Y lo buen salvaje, miren aquí. Lo decía yo ayer, el tipo ni se lava, ni se peina, anda con un uniforme que no se saca nunca, dedicado a la revolución, al bien colectivo. Estaba esa columna entonces, y estaba la otra, la tercera columna con que quiero explicar, y siempre les pido que le tengan esto en vínculo, en relación con la experiencia de ustedes actual. Yo sé que los tiempos han cambiado, pero hay cosas que se mantienen. Y para ser capaces de debatir, o también para entender al adversario, es bueno conocer esta historia, verla desde el presente también. Estaba esta tercera columna, un gran líder, un gran retórico, un gran vividor al mismo tiempo, un gran bebedor también, y un tipo muy especial, ¿no? Como era Salvador Allende, que era capaz de seducir a millones con su lenguaje, con su estilo, con sus promesas. Al mismo tiempo era un señor que disfrutaba mucho la vida burguesa, ¿no? Bueno, basta con visitar lo que fueron sus casas para darse cuenta. Era realmente un pije, como lo ven allí, hablándole al pueblo, muy paternalista también, pero seducía, era interesante, era atractivo. Y hablaba de todas estas promesas para el Chile plenamente desarrollado. Y por otra parte, yo encontré en la juventud comunista, eso le pasa a la gente también de izquierda, obviamente un paraguas, un respaldo, una columna importante en términos político-ideológicos. Un dogma, textos. Marx, Federico Engels, Lenin, los documentos de los partidos comunistas en el mundo. Y era importante, yo me sentía sólido.
Yo era capaz de enfrentarme, de discutir con los demás. La gente de mi colegio, con los que yo discutía, pero los hacía papilla. Papilla. Y lo único que defendían ellos, y lo único digo, era, pucha, la libertad. Me parece que hay una cosa medio fea en Cuba y en la Unión Soviética la gente se escapa. Yo hacía papilla con la historia, con el desarrollo de las fuerzas productivas, con el destino del planeta. Y me sentía un Superman. ¿Eh? Me sentía un Übermensch. Porque estaba armado de eso. Y aquí hay un elemento también interesantísimo. El zeitgeist de la época. Fundamentalmente la cultura que había, la influencia de la izquierda en la cultura. Una influencia tremenda, ¿no? Se siente hoy. Es diferente hoy, pero militante. Esa música inspiraba aquí Quilapayún, Inti Illimani, Víctor Jara, Violeta. Todo era monopolio total de la izquierda. Sectores alternativos ni siquiera se interesaban ni trataban de acercarse a esta gente que generaba la cultura. Entonces uno tenía todo, quedaban completamente servido. Era una sensación de bienestar. Y en términos morales te sentías que estabas en lo justo. Y eras superior a todos tus compañeros por toda esta formación. Y esto lo pongo entre paréntesis. Por eso es importante este tipo de instancia, donde nosotros conversamos y hablamos y estudiamos, ¿verdad? A nuestros íconos, a quienes son los que ya reflexionaron sobre esto, sobre el totalitarismo, sobre la democracia representativa, todo esto, los valores, ¿verdad? El derecho a la propiedad, los derechos individuales, en fin, todo esto es importante, porque los otros sí se preparan, ¿no? Se vienen preparando desde hace decenios. Cierro el paréntesis. Por lo tanto, esto era una forma de ser joven, muy interesante y atractiva. Y además te daba, vamos a decirlo así, cierto caché ante las niñas, ¿no? Pero claro, sí, llegabas ahí, y ustedes lo ven hoy, uno se ponía las botas, ¿sí o no, Mauricio? Las botas, unos bototos, unos jeans así que se conseguía porque era difícil, pero se los conseguía, porque en Chile es el mercado cerrado. Una chaqueta verde olivo con bolsillos grandes y los grados acá, dejaba la barba un poco más larga que ahora, melena, ustedes saben que hoy se repite, si es muy retrógrada la izquierda, y te paseabas por la universidad y vamos, con el libro Marx bajo el brazo. No, tremendo. Impresionante, dueño de la historia. Bueno, y por eso terminé siendo así. No es que esté haciéndole propaganda a un libro mío, pero ese soy yo en La Habana, cuando estoy allá. Quería ser como el Che. En un momento, esa imagen, la barba, la mano, todos los símbolos. Quería serlo. Una radio rusa en la mano, las telecomunicaciones, todo lo que... Una locura. Pero ese jovencito que estaba ahí, estaba dispuesto a partir de un momento a matar también. Porque los enemigos, los adversarios, eran terribles. El imperialismo norteamericano, el capitalismo, la burguesía, todo. Estaba dispuesto. Lo que les debo confesar, lo que a mí siempre me frenó fue esto de, pucha, yo tengo que matar a mis compañeros del colegio alemán, ¿no? Y si algunos se fueron a la escuela naval, tengo que a Jaime, Santiago, compañeros míos, hacían la cosa. Esto es terrible, ¿no? Esto es lo que tengo que hacer. Ahí estaba. Pero yo me sentí en un comienzo muy bien. La Habana, no fui de turista. Hay una gran marcha 1 de mayo, todo el pueblo de fila saludando al comandante en jefe. Ahí estuve yo, participé, era obligatorio ir. Cada curso de la universidad, cada colectivo en el trabajo, formado por 12 en cada curso, de 12, dirigido siempre por un dirigente, por un líder comunista, pasaba la lista. Esto que ustedes ven ahí, sí, hay mucha gente que iba y otra gente que tenía que ir, se pasaba la lista. Es fantástico, ¿no? Yo lo veo y lo descubro ahí, ¿no? Primero, en tal punto nos encontramos, cerca de la manifestación. Se pasa la lista cuando llegamos y se pasa la lista después que ha terminado el acto. Pero todo eso estaba circundado además, detalles que se olvidan, por guardias de verde olivo, todo esto cercado, con sogas, con cordeles, de tal forma que, como usted se va, uno prefería quedarse. Y en momentos muy especiales se podía conseguir hojas
escuchen esto, se podía conseguir un pancito con una salchichita y una cerveza o un refresco, cosa que no existía, obviamente, por el desabastecimiento total por culpa, supuestamente, de Estados Unidos. Eso estaba allí, lo hace hoy también Maduro, ¿no? Ortega también, bueno, ahí estaba. Me sentía realizado ahí. Y en Alemania Oriental lo había visto, lo vi. Todo esto en medio de un mundo también con dudas que le surgían a uno, pero fíjense, Carlos Marx, pucha, en Chile estaba Carlos Marx, no se podía ni hablar de Carlos Marx, porque ahí sí que se le venía el mundo encima. Y en Alemania Oriental, miren, Marx, gran filósofo, en cualquier calle con nombre de Carlos Marx, y la gente vive con él. Me sentí, en un momento, que había llegado a un mundo que obedecía en cierta forma a lo que yo había supuesto. Y ver de pronto al ejército alemán o al ejército cubano celebrando a Lenin, citando a Marx, a los oficiales, todo esto es impresionante, ¿no? Uno lo había deseado para Chile. Y fíjense, voy a dar un salto, yo sé que más tarde o después conversaremos un poco sobre esta etapa porque quiero pasar al presente. Y aquí paso, la represión en La Habana, todos estos sueños. Imaginémonos que si hubiese seguido siendo joven comunista, si no hubiese despertado, si no me hubiese dado cuenta del régimen que era entonces, 1976, yo renuncio a la juventud comunista en La Habana, conociendo el socialismo real, Alemania Oriental, Cuba, renuncio. Bueno, siempre pienso, si no hubiese renunciado y hubiese seguido siendo joven comunista, probablemente a lo mejor lo hubiese seguido siendo si no hubiese vivido en el socialismo real, puede ser. Entonces, justificando esa represión, celebrando a Maduro, y también, oh, qué cosa, aplaudiendo y celebrando a Kim Il-jong, Corea del Norte, sí, ¿no? Muy interesante el régimen, interesante, bueno, son todos iguales, perfecto. Es parte del juego, ¿no? O acá, la policía venezolana, bolivariana, reprimiendo a la población. Esta imagen, un opositor acá, esta imagen, que si fuesen carabineros chilenos, tendría a la izquierda día y noche denunciando, atacando, criticando a las fuerzas represivas de Chile, ¿no? Causa hasta, cuando no silencio, hasta declaraciones como la de Confech, de apoyo a este régimen. Ahora, y para cerrar esta parte, porque no quiero hacer toda la historia, miren, esto yo lo fui a visitar hace poco, no hace poco, hace un par de años ya. ¿Y saben lo que es eso? ¿Alguien sabe lo que es? Esto está en Berlín, que estuvo dividido. Nadie ha estado, ¿no? Por lo que veo. Ese es, okay. Ese es, y Gerardo lo sabe, ese es el Museo de la República Democrática Alemana, el Museo DDR. Socialismo metido en un museo hoy. Esa es la verdad, esa es la realidad. ¿Y por decisión de quién? De su población, que incluso decide en votación libre y secreta deshacerse de ese Estado, deshacerse de ese partido, deshacerse de ese régimen, integrarse a la Alemania capitalista, imperialista, y mete esto en un museo. Yo sé que un museo parecido le espera a la aventura sangrienta de los Castro y también al chavismo, madurismo. En algún momento algún tipo de museo habrá. Pasan a la historia como museo. Pero cuando uno entra ahí, uno se pregunta, ¿cuánta gente se murió por esto? ¿Cuánta gente fue reprimida? ¿A cuánta gente le arruinaron la vida? ¿Cuánta gente perdió todos sus sueños? Nunca pudo hacer realidad sus proyectos de vida. Y eso es muy tremendo. Y les digo una cosa, se las confieso. A mí a veces me vienen ciertos cargos de conciencia. Porque uno tiene una evolución desde temprano, ¿sí? Con 23 años rompo, pero con 23 tiene 23, ¿eh? Uno ya sabe lo que es bueno y es malo. Y apoyó un régimen totalitario.
Y uno sabe que eso estuvo muy mal. Te persigue a veces. Yo a veces me he encontrado en Miami con gente, recuerdo perfectamente a un poeta, Ángel Cuadra, que un día paseando con él cuando estoy invitado a la Feria del Libro de Miami, paseando por él para Miami, yo sabía que él había estado detenido, preso, toda esta cosa, torturado. Me doy cuenta que él había estado preso, porque esa historia no la conocía desde Cuba, había estado preso mientras yo, vamos a decirlo así, lo pasaba bastante bien como Lolo en La Habana. Y que yo había pasado frente a la cárcel donde había estado preso por escribir poemas anticastristas. Esas cosas te persiguen, no te dejan tranquilo. Y es bueno aceptarlo y vivir con las luces y sombras que uno tiene en su vida. Pero el museo es lo que espera. Quiero presentarles algo ahora que es kafkiano para cerrar con Cuba en este sentido. Miren, esto ya es Kafka. Lo que viene ahora es Kafka en América Latina. Y esto solamente lo puedo ofrecer como un plato maravilloso, el socialismo real. Es una noticia de un documento oficial de un diario de Cuba, del diario Juventud Rebelde y del diario Trabajadores, el diario de los sindicatos, con el cual la presidenta de la CUT estaría muy feliz, porque es un diario el de Chile, ¿no? la Central de Trabajadores de Chile, estaría feliz. Noticia del año pasado, ¿verdad? Cuba se encuentra en época de cambios. Se están realizando aperturas importantes para el sector privado, autorizándose más de 180 profesiones para ejercer como cuentapropistas. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en Cuba ha hecho público un balance donde destaca cerca de 500.000 personas trabajan como cuentapropistas. Interesante. El informe publicado por el Diario Nacional Trabajadores de los sindicatos señala que esta cifra indica que el 10% de la población activa en Cuba ha optado por el autoempleo. Se pueden imaginar, sí, hay un proceso lento, muy gradual. O sea que hay 90% de gente que vive del Estado, y todavía, ¿no? Esto hace un año. Pero qué interesante esto, que vamos a permitir, y el partido, Raúl, repite, ciertas profesiones. No vamos a entrar en los detalles de esto. Quiero mostrarles parte de la lista, quiero que la vean y piensen en Kafka. Y piensen en cómo es posible, fíjense esto después de 57 años de dictadura comunista, el Estado le dice a los cubanos, ahora les voy a dar permiso a ustedes para hacer ¿qué? A ver, mire, usted puede ser carpintero a partir de ahora, independiente. Puede ser cantero, puede ser carretero, manejar una carreta con bueyes. Usted puede ser barbero privado. Usted puede ser un cobrador y pagador. Va a cobrar una cuenta, va a buscar unas cuentas. Usted puede ser electricista, señor, después de 57 años. ¿Se pueden imaginar esto? Pero hay cosas fantásticas. Usted puede ser, 33, decorador o decoradora. ¿Se pueden imaginar? Es que, miren, uno lee a Berlín, a Isaías Berlín, a Hayek, no sé, a quien quiera, y dice, no, pero si esto te enseña tanto con respecto a lo que es la libertad individual, a lo que es el poder estatal, a lo que es una dictadura comunista, a lo que es la posibilidad de desarrollar tu propio proyecto de persona, que después de 56 años te dicen, sí, usted puede ser ahora, si me paga obviamente los impuestos, que van a ser altísimos, peluquera, señor. Gran logro de la revolución, 57 años. Esto es oficial. Esto no lo inventó Roberto Ampuero, que puede ser un agente de la CIA, vendido a Estados Unidos. No, no. Esto lo saqué de los documentos cubanos. Puede ser, señor, leñador o limpiabotas. Puede hacer manicura. ¿Qué les parece? Puedo ser mensajero. ¿Se pueden imaginar algo más que explique mejor cuando hablamos de libertad? Cuando hablamos del derecho al proyecto individual en tu vida. ¿Se pueden imaginar esto? Piensen en la gente del Frente Amplio. Piensen en el Partido Comunista, Juventud Socialista, que apoyan el socialismo. Esto es pues, socialismo, señores. Esto es. Y puedo ser modista, señora, o sastre. Muy bueno, 71. Usted a partir de ahora puede ser modista o sastre privado. Muchas gracias. Gracias. Soy un esclavo, pero muchas gracias, estoy agradecido. Veamos, porque esto no se acaba. ¿No les parece increíble? Kafka está aquí. Reparador de cocinas, reparador de colchones, reparador de enseres menores. Todas profesiones que además las voy a tener bien catalogaditas y porque las voy a andar viendo, porque les puedo quitar el permiso. No, si esto no tiene, este es fantástico. Autorizo
imagínense, altos dirigentes del partido, vamos a autorizar ahora que haya reparadores de espejuelos privados. Reparadores de espejuelos privados. ¿Quién quiere leer alguna que le llame la atención? ¿Alguna categoría? Las 150. Cartománticas. Para ver el tarot. Permiso. Ustedes se imaginan, señores, el gobierno de Chile, además manejando toda la economía nacional, y el presidente de la República con los ministros, los cartománticos, no, porque es un problema, que quizás qué futuro nos pintan, no, sí, presidente, hagamos. ¿Ustedes se imaginan la capacidad de competencia que pueda tener ese sistema? Otro. Grupo musical, dice abajo. Grupo musical. Servicio de paseo de coches coloniales. Servicio de paseo. Toda esa gente que ustedes ven si van a La Habana, que tienen su actividad, los han permitido después de 57 años. ¿Alguien más quiere? Pero miren, más, aquí terminamos. Escuchen este, 158. Pelador de frutas naturales. ¡Viva el socialismo, señores! ¿Qué les parece? Y esto es así. ¿Alguien más quiere citar algo? Dante. Eso probablemente, no sé si será algo con golf o si será algo con acompañante de turistas, no sé. De turistas, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, transporte de carga y pasajeros, bueno, privado, en camión, camioneta, ómnibus, en jeeps, en moto, coches, ciclo. Miren, si alguien ha ido, hay permiso para el ciclo, la bicicleta, el ciclo famoso. No cualquier peluquero, solo el tradicional. Organizador de servicios integrales para fiesta de 15. Esto es real, señores. ¿Ustedes se ríen? ¿Ustedes se imaginan vivir 60 años, 50 años bajo una dictadura, con aparato de seguridad, con inteligencia que espía, con fuerzas armadas, con diarios que controla todo, y que lo tiene así a usted? Por eso, aquí voy a cerrar acá esta parte de un testimonio muy rápido sobre Cuba, pero no me quedaré en el pasado, que se vincula con el presente, porque cuando vamos, o alguien va, yo no puedo entrar a Cuba, pero cuando va a Cuba, se da cuenta que es un viaje en el tiempo, retrocede en muchos aspectos tremendamente. Bueno, las personas han sido sometidas a ese tipo de vida. Han arruinado su vida. Han arruinado sus vidas durante 60 años, para nada. Para terminar viendo si ahora, porque Obama se fue, a ver si Trump les arreglan algo o Maduro los puede seguir manteniendo como sistema. Yo quiero pasar al foro de Sao Paulo, porque creo que es importantísimo que todos tengamos más claridad sobre esto. Lo escuchamos, lo vemos pasar, pero no conocemos a fondo esto. Tampoco será esto tan profundo, pero recordar algunas cosas. Miren, el foro de Sao Paulo es la gran genialidad, hay que reconocerlo, porque los tipos trabajan bien, de Fidel Castro, en términos político-ideológicos. La gran genialidad. Y cuando lo genera, con apoyo también en un momento, bueno, distintas fuerzas, ya veremos, pero en 1990, Fidel Castro cita a los partidos latinoamericanos, a sus representantes, para plantearles algo muy serio. Se cayó el muro de Berlín, se acabó el socialismo, se va a acabar la Unión Soviética. ¿Y qué pasa con la izquierda latinoamericana? ¿Qué pasa con nosotros? Y yo, Fidel Castro, voy a aguantar aquí hasta que se hunda la isla, él lo ha dicho, ¿no? Primero se hunde la isla en el Caribe antes de volver al capitalismo, al imperialismo. Ahí está. Entonces se organiza, dice, tenemos que pasar, organizarnos, articularnos como partidos políticos para hacer acciones a nivel latinoamericano, de forma conjunta, de forma coordinada. Esto, de lo contrario, se convertirá en una derrota terrible para toda la izquierda latinoamericana. Y Fidel Castro es el que impulsa esto, se consigue alguna plata a través de Brasil, el Partido de los Trabajadores, pero quien le da realmente el dinero, 9 años más tarde prácticamente, es Chávez. Es el petróleo venezolano, porque permite unir esta genialidad político-ideológica y estratégica de Fidel Castro con algo que es fondos para hacer ese trabajo, y diseñarlo, y articular y generar un mensaje político. Y es la forma en que
La izquierda dura en América Latina se organiza para volver al combate detrás de ese gran golpe que es la derrota de la caída del muro de Berlín. Entre los principios principales de defensa está, primero, la revolución cubana, defenderla como sea, la bolivariana, el socialismo siglo XXI, populismo de izquierda, el continente, bueno, está todo allí. Quiero recordarles esto que es también interesante. ¿Hay partidos chilenos en el Foro de Sao Paulo? Y decirles que es más de un centenar de partidos políticos latinoamericanos y movimientos latinoamericanos que integran con voz y voto este foro. O sea, esto no son muchachitos que se la andan ahí teorizando, ¿no? No, esto es partidos con influencia. Y en Chile son estos los miembros: Izquierda Ciudadana, Movimiento Amplio y Social, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Partido Comunista, Partido Humanista, Partido Socialista, Partido del Socialismo Allendista, que tuve el gusto de conocerlos en México. Yo no sabía que existían también en Chile, pero parece que sí. Y Revolución Democrática. Forman parte de esto. La defensa es del socialismo. Se define una patria grande latinoamericana y la inspiración máxima, el socialismo cubano y obviamente lo que es la revolución bolivariana. Bueno, un centenar de partidos de toda América Latina. Y fíjense que en la última reunión han tenido 23 reuniones cumbres, pero fuera de eso tienen reuniones de articulación 3 veces al año. La última se realizó en Managua, hace 3 semanas prácticamente. Y esta prácticamente, la declaración final, comienza con este texto que está citado de palabras del Che Guevara, y en este sentido yo digo que la izquierda es muy retrogresista, porque piensa que las palabras del Che cobran vigencia renovada, las palabras desde el 60. Entonces, esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará jamás. Esa ola irá creciente cada día que pase, porque esa ola la forman los mayoritarios en todos los aspectos, los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia y ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia. Todo lo que estamos viviendo en Chile es realmente una prehistoria, porque ya en algún momento tendremos nuestra verdadera independencia. Aquí hay un grito, ¿verdad?, un inspirador, un intento por, citando también en parte a José Martí en el último párrafo, pero hay un mensaje en su declaración final. Fíjense en su declaración final de hace 3 semanas. Miren los modelos de esta izquierda, insisto, retrogresista. En el 50 aniversario del asesinato de Che Guevara y en el centenario del triunfo de la gran revolución socialista de octubre, no podría existir mejor homenaje que junto a los análisis autocríticos lograr la creación de un frente común continental antiimperialista que nos conduzca a nuestra segunda y definitiva independencia mediante la lucha popular y la profundización de procesos de cambio progresistas y revolucionarios en nuestro continente. Está muy claro, está planteado. Esta gente se prepara, tiene el objetivo, sabe para dónde va, no pierde el tiempo. Le debe estar fallando un poco los recursos ahora, pero siempre se consigue porque el narco puede que esté muy disponible. Miren acá, tienen cientos de declaraciones de apoyo. Yo me voy a quedar como chileno con esta, que a mí me causa ruido. Apoyamos a Bolivia en su reclamo de salida al mar con soberanía. Yo no sé si hay amigos de Bolivia, pero quiero decirle que para Chile, esa declaración, para los partidos chilenos, haber apoyado esta declaración, o podríamos decir, no haberse separado de esta declaración, es muy complicado, porque vieron que hay varios partidos de gobierno chilenos apoyando esta salida en momentos en que Chile tiene, ¿verdad?, está enfrentándose con Bolivia ante la Corte de la Haya. Y nuevamente uno se pregunta, ¿en qué medida se hace bien el trabajo por el sector nuestro? Ustedes no ha pasado mucho con esto. Yo escribí 2 columnas por ahí, pero no hay fuerza para reaccionar. ¿Ustedes se pueden imaginar una declaración de este tipo, de Renovación Nacional, o de Bópoli, o de la UDI, con partidos de derecha o liberales en el mundo? Con esta declaración estaríamos tapiados
de una campaña. Voy a saltarme esto porque ya me están marcando el tiempo, pero aquí, bueno, se habla de un respaldo popular a los gobiernos de izquierda, cómo hacerlo. Y acá es algo interesante, tremendo, trágico para Venezuela, pero nos damos cuenta de en qué estamos en América Latina. Fíjense esto, la batalla por Venezuela es la batalla por el continente y por el mundo. El triunfo de las fuerzas revolucionarias en Venezuela representa el triunfo de todas las fuerzas de izquierda en el mundo entero y en especial en América Latina y el Caribe, siendo la revolución bolivariana el blanco de ataque principal del imperialismo y sus lacayos, aquí todos nosotros. El movimiento revolucionario progresista latinoamericano e incluso mundial no pueden hacer menos que tener como principal prioridad en sus planes de lucha y estrategias la defensa de la revolución bolivariana hasta sus últimas consecuencias. Es por eso que este 22º, tercer encuentro del Foro de Sao Paulo ha tenido como contenido fundamental la batalla por Venezuela. Ese llamado hasta las últimas consecuencias, ¿les suena algo a ustedes? ¿A alguna procedencia? ¿De dónde creen que viene? De La Habana, el castrismo, hasta las últimas consecuencias. Esto fue hace 3 semanas. 3 semanas. Y ustedes saben, yo ya lo dije, ¿no? Fidel Castro lo declaró en un momento y lo tiene refrendado, que Cuba primero se hundía en el Caribe antes que perder el socialismo, renunciar al socialismo. Esto a mí me augura una situación muy tenebrosa, más allá de lo que estamos viendo hoy con mucho dolor en Venezuela. Y esto porque La Habana sabe que si tiene un tropiezo delicado, Maduro, pierde el poder, lo que sea, se acaba también, probablemente, y sobre todo ahora que está Trump y no está Obama, se acaban las posibilidades de sobrevivencia económica, financiera ya de Cuba. Entraría en una nueva etapa de mucha dificultad económica y por lo tanto para Cuba, no para Cuba, para el castrismo, esto hay que defenderlo hasta las últimas consecuencias. No hay otra alternativa. Y es probable que esto vaya a marcar mucho lo que venga. Estamos hablando con gente que sabe de poder, ¿eh? Sabe lo que hace, se organiza, tienen aliados, políticos, narcos, fuerzas armadas, grupos de inteligencia. Esto a mí me preocupa enormemente. Es muy delicada esta declaración. La profundización de los cambios en marcha está en la creación de un nuevo modelo político y económico. Es interesante esta izquierda, y lo mencionábamos ayer, sabe lo que no quiere, pero es incapaz de decir lo que quiere, porque no lo puede plasmar, no lo puede concretar. Invita al salto al vacío de forma constante, a un salto al vacío, ¿verdad? Con loas, con cantos, pintando, ¿verdad? Utopías maravillosas. Y esto para quienes están aquí. Y entendida la cultura en el sentido más amplio. Debemos crear un frente cultural y comunicacional antihegemónico que sume tanto los empeños de los gobiernos progresistas como los de las fuerzas políticas de izquierda y de los movimientos. No es posible una revolución verdadera si no va acompañada de la profunda revolución cultural y comunicacional. Las cartas están clarísimas sobre la mesa, ¿no? Y ustedes, nosotros, tenemos que tomar una posición frente a esto. Podemos ser, sí, una posición es leer esto y decir, mire, así es la vida. Mira qué increíble. Ahora, uno tiene que someterse a las condiciones, entonces, que van a imperar donde tú vivas. O tomar el guante, ¿no? Eso es lo que tratamos de hacer aquí. Fíjense que fascinante. Esto hay que estudiarlo muy bien. Las fuerzas de izquierda deben hacer lo posible por fomentar redes que articulen los núcleos de resistencia cultural que hoy están dispersos. Aterrícenlo en Chile o en sus respectivos países. Conformar un frente de pensamiento antihegemónico bajo principios capaces de aproximar a personas y grupos de filiaciones políticas diversas, desde las más radicales hasta la de inspiración humanista. Y esto.
Es necesario impulsar la gestación de entidades de investigación y promoción que funcionen como aliadas de los movimientos sociales y progresistas de la izquierda para influir en el campo de la cultura. Allí donde ya existan esas entidades hay que potenciarlas al máximo, desplegándolas en los sectores intelectuales sin ningún tipo de sectarismo. Algunas de estas entidades pueden tener un papel activo en la producción de contenidos y la generación de propuestas para encauzar nuestras ideas, teniendo en cuenta las enormes inversiones que ha hecho y sigue haciendo el imperio para diseñar estrategias cada vez más sutiles al servicio de sus intereses. Lo ven con claridad, ¿no? Lo que nosotros conversamos, discutimos, ellos lo ven muy claro. Vamos a saltarnos, pero acá, el segundo párrafo, se debe conectar a los activistas de las redes sociales con aquellos que utilizan como vías de expresión de sus demandas las emisoras de radio y televisión comunitarias, de modo que la verdad vaya encontrando circuitos para darse a conocer frente a la gran avalancha de mentiras. Hay que incorporar a nuestra agenda los temas culturales y sumar a nuestra lucha, sin prejuicios, los esfuerzos de quienes enfrentan el discurso hegemónico en el campo intelectual, especialmente en la batalla mediática. Es necesario utilizar al máximo las redes sociales, crear medios de comunicación alternativos en todos los formatos existentes, radio, televisión, redes sociales, prensa escrita, los retos que esto lanza, que en manos de los comunicadores sociales generen el debate sin manipulación, generen información desde firmes posiciones de izquierda, alejadas de lo panfletario, que es estéril pero con dirección política y contenido ideológico. Asimismo, procurar, clarísimo, la penetración también en los medios de comunicación convencionales y comerciales para incluir las voces progresistas y contrarrestar la guerra mediática de la derecha continental contra ta. Esto, a ver, diríamos, esto es una guerra anunciada, ¿verdad? Está clara, ahí están los documentos, ahí está la articulación, las estrategias, por dónde se va, por dónde se ataca. Y el papel de uno, como decía, puede ser leerlo y asombrarse, asustarse o hacer algo. Y yo creo que estamos por eso aquí reunidos. Cuando el primer día Nicolás preguntaba, ¿qué hacemos en Santa Cruz? Bueno, gran parte, fíjese, de lo que hacemos probablemente esté muy determinado todavía en esta etapa en que uno está muy a la defensiva, está determinada por la agenda del adversario político. ¿Es legítimo esto? Plenamente legítimo. Si vivimos una democracia liberal, una democracia representativa, una sociedad libre, es plenamente legítimo organizarse así. No puede prohibirlo, ¿no? Pero tiene que salir, ser capaz de debatir, de enfrentarlos con las armas propias de la democracia. Y este es el cierre. En este momento histórico, decisivo para nuestro continente, enfrentaremos el desafío de profundizar los procesos de cambio en marcha como única manera de derrotar a la ofensiva de la derecha y el imperialismo, fieles a nuestra lucha por la paz, la democracia y el socialismo, única garantía para alcanzar nuestra segunda definitiva y verdadera independencia en lo político y económico, así como nuestra emancipación cultural y nuestra propia identidad continental latinoamericana y caribeña, la identidad, soberanía y autodeterminación de esta gran patria justamente bautizada por el apóstol continental José Martí como nuestra América, que es el sueño de Bolívar cada vez más cerca de ser realidad. Nuestra América en pie de lucha hasta la victoria siempre. Anagua, 8 semanas, el grito del Che Guevara. Y para cerrar, el foro de Sao Paulo comienza, como les decía, en 1990, y en ese momento, en el poder en América Latina, había un solo partido, el Partido Comunista de Cuba. 20 años más tarde, prácticamente toda América Latina estaba gobernada por administraciones donde uno o varios de estos partidos participaban. Esta gente muy seria en lo que hace. Han perdido posiciones, Argentina es una de ellas, otras que están abiertas, en tensión, no sabemos qué va a pasar. Pero esta gente, cuando se proponen los objetivos políticos, los hace con seriedad, con profesionalismo, toma decisiones, son implacables, y lo más importante recordar, no importa de dónde vengan, que todo es posible. Por el hecho de que vivimos en medio de lo que es la libertad también del ser humano y que la historia no está escrita, todo es posible. Lo que hoy se ve como estable, mañana puede no serlo. Lo que hoy se ve muy inestable, mañana puede serlo.
Pero ahí está la responsabilidad de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros. Y como liberales tenemos que tener una posición y yo creo que hay que actuar. Muchas gracias. Vamos a hacer una ronda de preguntas. Aquí. Hola Roberto, yo soy Juan José Lyon, estudio Derecho en la Universidad de los Andes de Santiago. Efectivamente tú decís que, y bueno, está más que comprobado que los comunistas y la izquierda son muy rigurosos y siempre van a tratar de llegar al poder. De hecho, no tienen la vía pacífica como convicción. La otra vez yo escuchaba al diputado Núñez en una entrevista en Tele 13 que el Partido Comunista de Chile había llegado al brillante consenso de que Chile los comunistas en Chile no tenían que llegar al poder mediante la vía revolucionaria, sino que mediante la vía democrática. Yo tengo dos preguntas principalmente. La primera es, el comunismo actualmente, lo que representa el comunismo acá en Chile, ¿tiene reales opciones de llegar al poder basado en tu experiencia, basado en el contexto que se encuentra Chile, basado en su historia? Y la segunda pregunta va más bien por el lado de que tú estuviste en las Juventudes Comunistas y dijiste que tenías una convicción profunda de que ese era el bien, de que ese era de que ese sistema representaba realmente una sociedad óptima. Pero me pregunto yo, hoy en día el castrismo, Maduro en Venezuela o los mismos comunistas hoy día en Chile que están apoyando a la Confech, que ven todas las atrocidades que están pasando en estos países, porque claramente tú tenías las buenas intenciones y tú viviste en esas sociedades, te diste cuenta de que en realidad era un horror y cambiaste tu opinión, pero toda esta gente que ha experimentado estos procesos revolucionarios que llevan al desastre total a las sociedades, ¿serán realmente intenciones buenas, de verdad, de corazón, de querer lo mejor para el pueblo? Porque a mí me cuesta mucho creer que realmente Raúl Castro o Fidel Castro, viviendo en esas situaciones y viendo cómo la gente muere, puedan tener intenciones reales de que eso es una sociedad óptima para sus países. Gracias. Sí, lo primero, voy a comenzar por la segunda. Yo creo que lo de las intenciones es interesante para un análisis que vaya a buscar las motivaciones iniciales de las personas al tomar una decisión, por ejemplo, de ser comunista, o un izquierdista jacobino que simplemente no cree en el pluralismo, no cree en la democracia representativa. Si entró por mala información, buena intención, eso es un efecto, un tema menor. Quizás es interesante para conversarlo, como yo lo planteaba en el inicio. Lo central para mí es cuáles son los efectos de estas buenas o malas intenciones. ¿Qué ha arrojado esta experiencia en América Latina? Del comunismo clásico, castrismo, ¿verdad? Ese fue el más clásico, obviamente, en América Latina. ¿Qué dejó? O de lo que es populismo, con esto me anticipo a la próxima respuesta, populismo, socialismo siglo XXI, bolivarianismo, lo que tú quieras, en Venezuela. ¿Qué ha dejado? ¿Qué de positivo dejó? Cuando tú empiezas a analizar eso y haces el balance, te das cuenta que el tema de buenas o malas intenciones a lo mejor es muy interesante, muy bueno para el desarrollo de una novela, te lo digo seriamente como escritor. Es interesante, la contradicción, ¿verdad? Pero en el términos de la discusión política, en el debate, yo creo que uno tiene que centrarse en los efectos, los resultados concretos. ¿Qué arrojó en términos de dignidad humana, de libertad, de progreso, de desarrollo, ¿verdad?, de prosperidad? ¿Qué deja? ¿Qué han dejado? Y bueno, ya a una experiencia la metieron en un museo. La otra es un museo viviente que todavía se puede ir a visitar. La Habana, Cuba. Y Venezuela, vemos que de positivo es muy difícil, efectivamente, tratando de ser objetivo. No estoy hablando de los fanáticos, porque los fanáticos van a justificar lo injustificable. Yo creo que ese es el tema. ¿Qué ha arrojado esto? Y con respecto al comunismo, yo recomiendo, si es una alternativa en Chile, yo creo que el comunismo
en gran medida pertenece al pasado. Si hoy en Chile está muy presente es porque es una izquierda, insisto mucho, retrogresista, bastante añeja, que parece que todavía no hiciera perfectamente la lectura de lo que pasó el 89 con la caída del muro de Berlín. Bueno, tenemos una presidenta de la República que es medio nostálgica por el muro de Berlín, o sea, eso te da una idea, y es socialista, no es, por lo menos en términos de militancia, del Partido Comunista. Pero el tema mismo hoy no es una amenaza comunista, y lo dice muy bien Mario Vargas Llosa en un libro, por cierto, que los invito a leer, que llegará a Chile próximamente, El estallido populista, donde, bueno, hay 16 intelectuales de América Latina y España que escriben sobre eso, entre ellos está el profesor Mauricio Rojas, estoy yo también, y de Chile Cristian Larrouleda, hay 3 chilenos allí. El populismo es hoy la amenaza principal a lo que es la democracia liberal, lo que es la prosperidad, el desarrollo, y define muy bien Mario Vargas Llosa esto diciendo: el populismo es ofrecer por un presente efímero la ruina, entregar en realidad la ruina a un país. Y la fuerza del populismo está precisamente en eso, en que es capaz de ofrecer el oro y el moro a sabiendas o sin importarle que aquello pueda o no ser financiado. Lo importante es llegar al poder, tener el poder, y algo que el Foro de Sao Paulo lo manifiesta muy bien a través de consultas populares, de reformas constitucionales, de nuevas constituciones, todo esto que le permita establecerse. Así pasó en Venezuela, y es cierto, el proceso en Venezuela es, aunque se llame socialismo siglo XXI, en términos en lo relacionado con la toma del poder, es diametralmente opuesto a la forma en que Fidel Castro tomó el poder, que es por la vía de las armas, y que es lo que propuso, ¿verdad?, el Che Guevara para América Latina, el poder, llegar al poder por medio de las armas. Y allí dentro de la izquierda ha habido históricamente una división, fue sobre todo en décadas pasadas, la división entre el Partido Comunista, que estaba por entrar dentro de la sociedad libre para influir desde dentro, una política probablemente muy gramsciana, y estaba la vía armada marcada en Chile, fundamentalmente por el MIR. Tenemos otra pregunta por acá. Daniel de Valdivia, en primer lugar, don Roberto, agradezco su exposición, permite hacer un análisis súper grande. De hecho, tengo el cuerno todo rayado acá y para allá y para acá. La voy a vincular con la de ayer, en relación porque yo siento, y siendo súper transparente y honesto, una inconsecuencia súper grande en lo que estamos hablando en este momento nosotros como sector. En primer lugar, usted habló del hombre nuevo, del Che Guevara, el hombre perfecto. Ya Platón lo decía, ¿no es cierto?, este rey filósofo que sabe mejor que las mismas personas lo que es mejor para ellos. Sin embargo, hoy en día nosotros reconocemos que somos seres imperfectos, y lo hablamos ayer. Nosotros, ¿qué le prometemos a la gente? Le prometemos estabilidad, trabajo y protección. Y si tomamos las palabras de Thomas Jefferson, el mejor gobierno es el que menos lo hace. Entonces, ¿qué ocurre hoy en día en marketing político? En marketing político hablamos que necesitamos un liderazgo político de derecha fuerte, necesitamos que alguien nos marque la hoja de ruta, y lo enfatizamos de nuevo en una persona, en un hombre ideal, una persona con virtud, con arete, con cualidades. ¿Y qué ocurre? Ocurre que en el debate presidencial Osandón, Kast y Piñera hicieron un ridículo en la televisión chilena. Nosotros nos sentimos de cierta forma un poco fragmentados, y el tema es que nosotros no podemos recaer en un liderazgo, sino en un proyecto político. Porque en mi consecuencia, tomando en relación a lo que usted dijo, nosotros sabemos lo que no queremos socialismo, no queremos comunismo, pero tampoco proyectamos lo que queremos, porque no tenemos un proyecto sólido de país como sector. Entonces, mi pregunta, y desde la honestidad y desde la guata, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo enfrentamos y cómo podemos aportar? Eso. Bueno, hay varias aseveraciones con las cuales no comparto, no voy a entrar al detalle, pero sí me parece importante partir con aquello donde podemos conversar en este sentido. Y una de ellas, yo diría, hay que partir reconociendo que en la política real uno trabaja con las alternativas reales existentes. Una cosa es proyectar un proceso a mediano, corto, largo plazo, por decirles algo, la formación de jóvenes liberales en la FPP. Otra es lo que podemos colocar dentro de los objetivos de un partido X político que mañana, en un par de meses, tiene elecciones y tiene que enfrentar
esa situación. No puede esperar ese partido, estoy hablando de cualquier partido, no puede esperar ese partido a que todas las condiciones ideales estén dadas para ir a enfrentar esa elección, porque tendría que parar y dejar de actuar por mucho tiempo hasta que se ordenara ese marco. Creo que eso es importante. Lo otro es con respecto al hombre nuevo, y lo que hablábamos ayer. Hay una diferencia considerable entre, y lo manifestaba yo ayer citando a los clásicos del marxismo-leninismo, digamos, y al Che Guevara, una diferencia considerable entre lo que es proponerse construir un hombre nuevo, suponiendo que, así sería ahora, que todos ustedes y yo, bueno, yo sería el líder, así que yo no, y todos ustedes son hombres viejos, y los quiero modificar y cambiar, y educarlos desde la cuna de otra forma, porque mi ideología me lo permite, porque yo además tengo una ideología que sabe hacia dónde va el mundo y es superior a vuestras conciencias políticas. Esa es una cosa. La otra es la forma en que trabaja, digamos, institutos o también partidos políticos que se identifican con sistemas democráticos y con la democracia liberal, es tratar de crear condiciones marco, lo que los alemanes llaman Rahmenbedingungen, para que bajo ciertas condiciones que se consideran las más apropiadas, pero que se dan como garantías, como posibilidades, como libertades, se pueda desarrollar la persona, pero no la persona que yo quiera, sino lo que esa persona quiera hacer. Y esto nos lleva a nosotros a ver y recordar esta larga lista que yo puse de las profesiones permitidas. Justamente eso grafica lo que estoy planteando. Es decir, no existía esa posibilidad de articular tu propio proyecto personal, porque sencillamente estaba limitado, prohibido, aquello que tú podías planear hacer. A partir de un momento, en La Habana, ¿verdad?, el año pasado, te permiten hacer de tu vida, ser el arquitecto de tu vida en ciertas actividades, después de 57 años, y lo puedes realizar. Yo creo que es muy importante separar lo que es la visión de un país a mediano o largo plazo de lo que es la contingencia y la necesidad de salir a enfrentar, por ejemplo, las próximas elecciones, que están, ¿a cuánto? 3 meses. Y allí, fíjate, si uno se plantea, no hemos desarrollado un proyecto político profundo, no hemos logrado acuerdos fundamentales para qué tipo de país y cuáles son las medidas, y como no lo hemos hecho, tendríamos que decir, entonces, nos vamos a las elecciones. Pero la política tiene otro ritmo, no hay que confundir, otra velocidad a lo que es nuestro trabajo también de formación, de tratar de influir sobre la sociedad, lo que es la hegemonía cultural en el fondo, de la que hablaba Gramsci. Y para cerrar, y también en este sentido yo encuentro que tú tienes razón, es cierto, la crisis de la clase política en Chile nos ha llevado hoy a que las personas, va a cambiar en el futuro probablemente, ojalá que sea así, las personas no se identifiquen o no vayan a votar por un partido político con una ideología, con una doctrina determinada en las próximas elecciones, sino que van a ir a votar por la persona. Van a ir a votar por Sebastián Piñera, o por Guillé, o por Beatriz Sánchez. ¿Y qué partidos representan? A la gran mayoría no les va a interesar. ¿Significa eso que uno tendría que decir, no, paremos esto porque mientras no tengamos los partidos hayan desarrollado sus principios, su doctrina, no podemos enfrentar esta lucha? ¿O hay que hacerlo? Mucho cuidado con eso, creo. Son 2 velocidades distintas y 2 urgencias diferentes. Y no son excluyentes, ¿no? Se complementan. Roberto, tenemos las últimas preguntas y comentarios acá adelante. Roberto, bueno, Andrés Barrientos de Fundación Ciudadano Austral, quiero agradecer la charla y también que le tomen bastante atención al contenido de fondo que va detrás de esta charla. Les voy a leer un pequeño párrafo de una columna de Gabriel Boric, que dice: lo que el marxismo tradicional consideró históricamente como frentes secundarios, es decir, el feminismo, ecologismo, movimientos de minorías raciales y de género, entre otros, son elementos de primera línea en su despliegue político, refiriéndose a Podemos. Si bien reconocen la importancia del análisis de clase, no subordinan toda disputa a este, comprendiendo la importancia de temas que han sido permanentemente relegados a un lugar de la trastienda a la izquierda tradicional. Entonces, ¿qué dice esto?
uno de los políticos que actualmente tiene mayor valoración dentro de las encuestas, junto a Yuri Jackson, que es una campana de alerta en realidad a todos los frentes que ellos ya anuncian y que ya están llevando a cabo para poder desarrollar sus lineamientos políticos y también doctrinarios dentro del lenguaje. Que como dice Roberto, los tiempos de las elecciones son distintos a los tiempos culturales, y eso lo están marcando muy bien, porque ellos entienden que si tienen 100.000, 200.000 votos, y por otro lado una coalición tiene 1,5 millones de votos, ellos ven que no están perdiendo nada, sino que siguen avanzando. Y uno lo ve día tras día cuando, por ejemplo, recorre colegios y se da cuenta que las preguntas que dan los alumnos o los argumentos que dan vienen detrás de toda la consigna. Y eso se vienen permeando a través de la cultura. ¿Y cómo hacer efectivamente eso? Es a través de los medios de comunicación meterse, dar la batalla en los colegios, en las universidades, en todos sus campos de acción o radios de acción, porque esto es un compromiso moral por la libertad. Hoy en día Chile tenemos el privilegio todavía de poder decir que vivimos libres, que podemos hacer lo que queremos prácticamente, con responsabilidad. Pero otros países, como vimos en la charla anterior, como Venezuela, se durmieron en los laureles en algún momento y se fueron cociendo en la olla hasta llegar hasta el nivel de catástrofe que tienen hoy en día. Entonces es importante, a mi juicio, bueno, disculpando el comentario, la interrupción, es que nos inmiscuyamos en todos los campos de acción que podamos para poder llevar a cabo este compromiso con el ideario de las ideas de la libertad, porque siempre se valoran más cuando la estamos perdiendo. Así que eso, muchas gracias. Acá tenemos otro comentario. Roberto, Ricardo López Murphy. Ayer yo escuché en el campeonato atlético ahí en Londres, la atleta de salto en largo por primera vez venezolana ganó la medalla de oro. Entonces, en el medio de la alegría, en las preguntas, le hacen la observación, bueno, ¿cómo es la situación en Venezuela? Ella dice, es terrible, la escasez, la violencia, el dolor, pero vamos a salir. ¿No? Digo esto, lo dijo con una gran inocencia, no era un discurso trabajado. Yo tengo la sospecha, lo hemos hablado anoche, pero me parecía que era importante hacérselo ver al resto. Yo tengo la sospecha de que el sistema venezolano es crecientemente inviable y que yo veo una situación que al revés del atleta, donde esa inviabilidad se va agravando y extendiendo a Cuba, pero digamos que la catástrofe que hemos visto ahora no es nada con la que vamos a ver un año adelante, y el impacto mismo sobre Cuba, y no le veo salida, porque probablemente Venezuela ha sido pensada para un petróleo de $120 y a 40 mueren todos. O sea, yo digo esto porque es probable que por las debilidades, por la complicación internacional, por lo políticamente correcto, eso evolucione. Digamos, mi pesadilla, pero no tengo una solución, es que eso sea una segunda Haití. O sea, que entre en un proceso de descomposición, que lo que hoy nos parece terrible no es nada respecto a lo que vamos a ver, y que la cultura nuestra, esta gente para reaccionar necesite a lo mejor una catástrofe de una envergadura que casi incomprensible. Digo, es una reflexión, porque me parece que no actuar o no lograr una salida, el camino va a ser la inanición, porque no veo circunstancias que habiliten una salida, solo una reflexión de tu parte. Tres cosas para terminar. Recuerdo que un profesor alemán en Bonn decía, en realidad, refiriéndose a la Nicaragua sandinista, en sus últimos meses, en la época en que todavía los comandantes tenían su flair, decía, en realidad los países no tocan fondo, nunca tocan fondo. Y eso hay que tomárselo bien en serio. No voy a argumentar mucho más, pero dejarlo como
una afirmación, y vinculado con esto, decir, todos recordarán la película La vida es bella, que es de un tema tremendo, tomado con humor, de Benigni, de un campo de concentración. Hubo mucho debate, pero lo interesante es que la gente, dentro de ese campo, y lo muestra también literatura y ficción como texto, dentro de eso también tenía que vivir, organizarse, quererse, amarse ante la muerte inminente o la muerte lenta que iba llegando. O sea, nosotros como seres humanos, y no quiero poner el caso de Venezuela aquí como el tema, digamos, en este grado de dramatismo, pero sí como seres humanos somos capaces de ir aguantando, bajando niveles y bajando niveles, porque la necesidad de supervivencia nos hace llegar en ese momento a encontrar, ¿verdad?, consuelo en cosas ya mínimas. Y eso es importante recordarlo. Segundo, ya vi el tiempo, pero lo que pasa es que las preguntas no las puedo dejar al aire. Y voy a terminar muy rápido. Cuando hablamos de todos estos temas que surgen hoy, y donde la izquierda, Boric, el Frente Amplio, aparecen como apropiándose de las soluciones, debemos recordar siempre algunas cosas. Una, el mundo de hoy lo van haciendo los innovadores, los creadores, los emprendedores, ¿verdad? Por volver a Elon Musk y Zuckerberg, y Steve Jobs, y Bill Gates, van haciendo el mundo. Ahora, interesante, esa gente, aunque no sean liberales en el sentido nuestro, lo que están haciendo es, en el marco de que uno se imagina y sabe que existe la posibilidad de prosperidad y el desarrollo. Ahora, interesante, no hay que olvidar, nuestros desarrollos, en plural, generan nuestros problemas, nuevos problemas. Y allí es donde hay que estar alerta, porque allí es donde la izquierda, que no es capaz de generar el desarrollo, por su atadura al Estado extremo, como no es capaz de desarrollarlo, lo que intenta es apoderarse de las soluciones. Pero nuestros desarrollos generan nuestros problemas, que son nuestros desafíos y que deben encontrar nuestras soluciones. Y ese es el gran reto que tenemos. Creo que con esto termino. Gracias. Bueno, un fuerte aplauso para Roberto.